Muchos hombres creen que para hacer dinero necesitan el apoyo de otros. Esperan a que alguien les dé una oportunidad, que un socio los impulse o que un inversor crea en ellos. Pero la verdad es que nadie vendrá a hacerte rico. La verdadera riqueza empieza cuando decides ganar dinero aunque nadie esté a tu lado. No porque tengas todas las respuestas, sino porque entiendes que tu prosperidad ya no puede depender de nadie más. Los grandes maestros del desarrollo financiero, desde Brian Tracy hasta Harv Eker, coinciden en algo poderoso. Dentro de ti existe una capacidad de generar dinero que nunca imaginaste. Cuando no tienes a nadie que te dé oportunidades, te ves obligado a crearlas tú mismo, y ese es el mayor desafío de todos. No hay excusas, no hay a quién culpar, solo tú y tu capacidad de crear valor. Y si logras generar ingresos cuando nadie te contrata, si sigues construyendo riqueza cuando nadie invierte en ti, te conviertes en alguien imposible de mantener pobre. No temas estar solo financieramente. Teme depender siempre de otros para prosperar. La independencia económica no es un castigo, es una oportunidad. Es el taller donde se forja la verdadera riqueza, donde la mente aprende a ver oportunidades donde otros ven obstáculos y donde el alma aprende a sostenerse sola. Porque cuando puedes crear dinero sin ayuda de nadie, entonces estás listo para la verdadera abundancia. Cuando nadie cree en tu idea de negocio, cuando todo parece derrumbarse y el rechazo se vuelve tu única compañía, hay un punto en el que el dolor financiero se transforma en claridad. Empiezas a entender que el mundo no te debe dinero, que nadie está obligado a contratarte, a invertir en ti o a darte oportunidades. En ese instante te enfrentas a la verdad más incómoda, pero también más liberadora. Estás completamente solo con tu responsabilidad de crear riqueza. Y aunque eso parezca una condena, en realidad es el inicio de tu libertad financiera. Porque cuando dejas de esperar que los demás te den dinero, recuperas el poder de crearlo tú mismo. Te das cuenta de que tu futuro económico no depende de las circunstancias, sino de la decisión diaria de crear valor, incluso cuando nadie te paga por ello. Hay una fuerza que solo nace en la independencia económica. Es la creatividad que no busca aprobación, el trabajo que no se publica, la constancia que no se premia. Es fácil ser productivo cuando tienes un empleo seguro, pero el verdadero crecimiento financiero ocurre cuando lo haces sin garantías. Cada madrugada que decides trabajar en tu negocio en silencio, cada día que sigues creando valor, aunque nadie compre, vas construyendo un poder económico que no se destruye con nada, porque cuando la seguridad externa desaparece, aprendes a confiar en tu propia capacidad de crear dinero. Y cuando eso sucede, ya nada ni nadie puede detenerte. Muchos se quiebran porque miden su capacidad de crear riqueza por lo que los demás les pagan. Si nadie les da empleo, sienten que no vale nada. Pero los hombres que de verdad crean riqueza no buscan que otros los validen financieramente, buscan crear valor real en el mercado. Entienden que la riqueza no llega cuando los demás los contratan, sino cuando ellos mismos se comprometen a crear dinero sin condiciones. Ganar dinero sin compañía es difícil, sí, pero también es lo que separa a los que sueñan con ser ricos de los que lo logran. Porque la riqueza no se trata de quién te da oportunidades, sino de quién eres cuando nadie lo hace. La soledad financiera puede doler, puede quemar, pero también purifica. Te obliga a soltar la necesidad de empleos seguros, a enfrentar tus miedos económicos, a reconocer tus limitaciones y a reconstruir tu capacidad de generar ingresos con tus propias manos. Empiezas a entender que nadie que haya creado riqueza significativa lo hizo con comodidad o rodeado de inversores constantes. Todo hombre que alcanzó la cima financiera pasó primero por el rechazo, por la falta de capital, por el cansancio de trabajar sin ver resultados, por las dudas de si su idea funcionaría. Pero no se detuvo. Aprendió a confiar en su capacidad de crear valor incluso cuando nadie más lo entendía. Y esa confianza, esa fe en uno mismo, se convierte en el cimiento de todo lo que viene después. Porque cuando aprendes a crear dinero solo, dejas de tener miedo a perder empleos, dejas de depender de que otros te contraten, de mendigar oportunidades, de buscar aprobación en inversores. Te vuelves autosuficiente económicamente, y ese tipo de independencia no tiene precio. Es lo que te permite mantenerte firme cuando la economía se vuelve difícil,
cuando los demás te rechazan, cuando todo parece ir en contra, porque sabes que, aunque nadie invierta en ti, tú inviertes en ti. Y mientras eso sea así, nunca estarás verdaderamente en la pobreza. Cuando estás solo, cada pensamiento sobre dinero se amplifica. Las dudas sobre si tu idea funcionará se vuelven más fuertes, los recuerdos de fracasos pasados más pesados y el futuro financiero más incierto. Empiezas a cuestionarte si realmente vale la pena seguir, si el esfuerzo de crear un negocio tiene sentido cuando nadie compra, si acaso la vida está tratando de decirte que renuncias a la idea de ser rico, pero lo que en realidad está ocurriendo es que la vida te está poniendo a prueba financieramente. Está evaluando si tu deseo de crear riqueza es auténtico o solo un deseo pasajero, porque cualquiera puede soñar con dinero cuando tiene un cheque seguro, pero solo los hombres verdaderamente determinados siguen creando valor cuando no tienen ingresos garantizados. Esa es la diferencia entre querer ser rico y comprometerse a hacerlo sin importar las circunstancias. La independencia financiera se convierte en un espejo. Te muestra lo que eres económicamente sin adornos, sin empleos, sin inversores. Te revela tus inseguridades sobre el dinero, tus carencias de habilidades para vender, y si tienes el valor de mirarte con honestidad financiera, también te muestra tu potencial. Descubres que dentro de ti hay más capacidad de crear valor de la que creías, más resiliencia económica de la que jamás te imaginaste, más ingenio para generar ingresos del que jamás te dieron crédito. Pero para encontrar ese poder económico, necesitas quedarte a solas con tu decisión de crear dinero, aunque al principio duela, aunque te haga sentir perdido, porque el crecimiento financiero siempre se esconde detrás de la incomodidad de no tener garantías. Cada hombre que ha creado riqueza real tuvo que pasar por un punto donde todo parecía imposible, donde no tenía capital, ni socios, ni certezas. Y fue precisamente ahí donde aprendió lo que realmente significaba creer no en los demás, sino en su propia capacidad de generar ingresos. Cuando nadie te dice que tu idea funcionará, tienes dos opciones: rendirte o convertirte en la voz que te motiva a continuar creando valor. Y si eliges lo segundo, algo cambia para siempre. Tu mente deja de buscar empleos y empieza a buscar oportunidades de negocio. Tu energía deja de gastarse en lamentarse y se enfoca en crear. Y lo que antes era un vacío se convierte en impulso para avanzar. Hay noches en las que parecerá que no avanzas, días en los que sentirás que todo tu esfuerzo no tiene sentido. Pero esos días son los que te construyen, son los cimientos invisibles de tu fortaleza financiera. Nadie los ve, nadie los celebra, pero son los que hacen que un día te levantes con una certeza económica que ya no se quiebra, porque entenderás que tu capacidad de crear dinero no se forma cuando tienes capital, sino cuando decides actuar aún sin recursos garantizados. Esa es la diferencia entre los que buscan empleos seguros y los que construyen imperios, entre los que esperan condiciones perfectas y los que las crean con lo que tienen. La independencia financiera no te destruye, te revela, te quita lo innecesario y te deja con lo esencial, tu capacidad de crear valor. Cuando aprendes a soportar el peso de no tener ingresos seguros, también aprendes a sostener tu visión de riqueza sin depender de nadie. Y eso, aunque parezca insignificante, es lo que te cambia la vida económicamente. Porque mientras otros se detienen por falta de capital, tú sigues por decisión de crear valor de todas formas. Y cada paso que das solo financieramente, aunque parezca pequeño, te acerca más a la versión más fuerte y completa de ti mismo. Esa versión que ya no teme quedarse sin empleo porque entiende que nunca perdió lo más importante, la capacidad de crear dinero desde cero. Hay un punto en la vida en el que el silencio financiero se vuelve ensordecedor. Ya no hay llamadas de entrevistas, no hay ofertas de inversión, no hay palabras de «tu idea es buena». Solo tú, tus pensamientos sobre dinero y un vacío económico que pesa. Es en ese momento cuando muchos renuncian a la idea de ser ricos, cuando empiezan a pensar que su sueño de prosperidad no vale la pena, que tal vez no están hechos para crear riqueza. Pero lo que pocos entienden es que ese momento, el más oscuro financieramente, es el umbral de la transformación económica. No es el final, es el inicio del verdadero cambio, porque antes de crear riqueza real, todo hombre tiene que atravesar su propia noche de incertidumbre financiera. Esa etapa donde nadie invierte en ti,
donde nadie cree en tu negocio y donde la única fuerza que te queda es la decisión de seguir creando valor un día más. Cuando nadie te da dinero, la mente busca refugio. Algunos lo encuentran en empleos seguros, aunque mal pagados, otros en distracciones y otros simplemente se hunden en la conformidad. Pero los que deciden crear riqueza aprenden a convertir esa independencia financiera en maestra. Comienzan a escuchar lo que el mercado real ha estado tratando de decirles durante años. Empiezan a reconocer los patrones económicos que los detienen, los pensamientos limitantes sobre dinero que los sabotean, los miedos que se disfrazan de prudencia financiera. En el silencio económico todo se amplifica. Los errores de negocio, los deseos de dinero, las heridas de fracasos pasados, pero también las oportunidades reales. Y cuando te atreves a verlas sin huir, algo dentro de ti se reorganiza. Ya no buscas tanto la aprobación de inversores ni la validación que te daban los empleos seguros. Empiezas a entender que tu riqueza no depende de quién te dé oportunidades, sino de cuán profunda es tu decisión de construir tu propia prosperidad. Crear dinero sin ayuda significa convertirte en tu propio sistema económico. Nadie te va a dar clientes por las mañanas. Nadie va a recordarte por qué empezaste tu negocio. Nadie va a empujarte cuando pierdas ventas. Eres tú, solo tú. Y aunque parezca una carga, también es una bendición, porque en ese proceso desarrollas la habilidad más poderosa de todas, la autodisciplina económica. No la motivación pasajera de videos inspiradores, sino la disciplina silenciosa de crear valor incluso cuando no ves resultados inmediatos, incluso cuando las ventas parecen lejanas, porque entiendes que nadie más va a decidir tu destino económico por ti. Esa decisión es la que define quién crea fortunas y quién se queda en la intención. Recuerda esto, la independencia financiera no es enemigo, es un filtro. Se lleva a los socios que no estaban destinados a estar en tu nivel, a los empleos que limitaban tu potencial, a las creencias económicas que no te servían. Te vacía para que puedas llenarte de lo que realmente importa, tu capacidad de crear valor sin excusas. Cuando lo entiendes, dejas de resistirte a crear dinero solo. Empiezas a usar ese tiempo para construir tu negocio. Aprendes de ventas, desarrollas productos, buscas clientes, te enfocas. Empiezas a notar que tu energía ya no se dispersa en buscar empleos perfectos, en lamentarte por falta de capital o en esperar que cambie el sistema. Descubres que la riqueza no está en tener muchos socios, sino en poder crear valor sin depender de nadie. Y aquí viene una verdad que muchos no soportan escuchar. Si no sabes crear dinero solo, nunca sabrás mantener riqueza con socios, porque la independencia económica te enseña a no depender de cheques ajenos, a no necesitar empleos para sobrevivir, a generar ingresos sin perder tu libertad. Te enseña a encontrar valor en tu propia creatividad, en tus propias estrategias, en tu propio proceso de crear dinero. Cuando aprendes a estar en paz sin ingresos garantizados, dejas de mendigar empleos y comienzas a crear negocios. Dejas de esperar capital perfecto y comienzas a trabajar con lo que tienes. Dejas de buscar confirmación económica externa y empiezas a proyectar confianza en tu capacidad de crear valor desde cero. Todo eso nace en la independencia, en la ausencia de garantías, en la incomodidad de no tener a nadie que te pague seguro, en la claridad de que tu riqueza es resultado de tus decisiones diarias. No confundas estar solo con estar perdido. Estar solo financieramente es una etapa, no un destino. Es el terreno donde se siembra la verdadera riqueza. Aunque al principio parezca tierra árida, en ese terreno, si siembras creatividad para generar ingresos, cosecharás libertad financiera. Si siembras enfoque en crear valor, cosecharás dinero. Si siembras fe en tu capacidad económica, cosecharás abundancia. Pero nada de eso llega si sigues esperando a que alguien más te dé oportunidades. La vida recompensa al hombre que se levanta a crear valor aun cuando no tiene ingresos, que sigue vendiendo aun cuando no hay compradores fáciles, que persiste en su negocio sin testigos ni inversores, porque el universo siempre termina inclinándose ante el que persiste. Y cuando el tiempo pase y mires atrás, te darás cuenta de algo. Toda la falta de capital que enfrentaste, todos los rechazos de inversores, todos los meses sin ingresos que superaste solo, eran necesarios. Era el fuego que forjaba al creador de riqueza en el que te convertirías. Hay un punto en la vida en el que la independencia financiera se vuelve tu aliada, aunque al principio la odies. Empiezas a notar que cuanto menos esperas que otros decidan tu situación financiera, más libre te vuelves para crear soluciones. Ya no necesitas que alguien te valide diciéndote que tu negocio funcionará, porque tú mismo decidiste hacerlo funcionar sin importar qué. Ya no esperas que la economía mejore para empezar, porque entendiste que el camino más importante de la riqueza siempre se construye decidiendo avanzar sin importar las circunstancias. Pero ese entendimiento no llega de la noche a la mañana. Llega cuando te cansas de esperar condiciones perfectas,
Cuando ves que nadie más va a decidir tu abundancia y eliges hacerlo tú tomando acción inmediata, aunque duela, aunque el peso sea grande. Es ahí donde empieza la verdadera libertad económica, cuando descubres que puedes sostenerte financieramente decidiendo que tú construyes tu nivel de ingresos sin importar lo que pase alrededor. Tal vez ya sea momento de dejar de esperar aprobación externa y empezar a decidir que tú eres el único responsable de tu riqueza, sin importar tu punto de partida, y empezar a convertirte tú en el tipo de creador de valor que otros desearían financiar. Esa es la diferencia entre el que espera condiciones perfectas y el que crea riqueza decidiendo actuar con lo que tiene. Porque el que crea riqueza no espera tener todos los recursos, decide que él los genera sin excusas. No necesita garantías, necesita determinación. Y mientras los demás esperan el momento perfecto, él ya está generando valor, entendiendo que cada día que decide actuar es un día que construye su fortuna. Recuerda algo. Los empleadores pueden despedirte, los socios pueden traicionarte, incluso la familia puede no creer en tu negocio. Pero mientras no renuncies a decidir que tú construyes tu riqueza, nada está perdido. Tu vida económica puede cambiar completamente cuando decides tomar el control sin depender de nadie. Dejas de postergar por miedo, de justificar tu situación actual, de esperar que otros te den oportunidades y empiezas a crear valor decidiendo que tu prosperidad es tu responsabilidad absoluta. El mundo pertenece a quienes no necesitan condiciones perfectas para actuar, a los que aún con miedo deciden dar el siguiente paso, a los que transforman la falta de recursos en creatividad tomando decisiones firmes cada día. Porque mientras muchos se paralizan esperando garantías, otros deciden crear riqueza y terminan siendo los líderes que otros admiran. Si este mensaje está resonando contigo, suscríbete al canal porque aquí encontrarás herramientas prácticas para fortalecer tu mentalidad financiera cada semana. Y déjame preguntarte algo directo. ¿Qué decisión financiera estás posponiendo por miedo a estar solo sin respaldo? Escríbela en los comentarios. No para mí, sino para ti. Porque al declararla públicamente, estás decidiendo hacerte responsable de ese paso que tanto has evitado. Déjame en los comentarios, yo puedo crear dinero solo. Porque cuando declaras tu independencia económica, tu vida financiera empieza a moverse en serio. Crear riqueza sin compañía no significa ser egoísta o desconectado, significa ser fuerte. Significa que cuando todo se desmorone financieramente, tú sabrás que tienes el poder de reconstruir porque ya decidiste que tú controlas tu economía. Que cuando todos esperen que mejore el sistema, tú seguirás creando valor, porque entiendes que tu riqueza no depende de factores externos, sino de tu decisión diaria de generar ingresos. Porque la riqueza real no se mide por las circunstancias que enfrentas, sino por tu capacidad de decidir seguir creando valor sin importar qué. Y cuando logres mantener esa decisión inquebrantable con convicción, entonces la vida pondrá a tu lado recursos, oportunidades y personas que estén listos para multiplicar contigo. No porque te compadezcan, sino porque respetan tu capacidad demostrada de decidir y actuar sin excusas. Cuando entiendes que nadie vendrá a decidir tu riqueza por ti, algo dentro de ti cambia para siempre. Dejas de esperar el empleo perfecto, dejas de postergar tu negocio hasta tener todo listo, dejas de pensar que el mundo te debe oportunidades. Te das cuenta de que la única persona que puede decidir tu nivel de prosperidad eres tú mismo. Y aunque esa verdad pese, también libera, porque mientras esperas a que otros te den permiso o condiciones perfectas, el tiempo sigue corriendo y las oportunidades se pierden. Pero el día en que decides actuar sin esperar más, ese día tu riqueza empieza a construirse porque dejas de ser espectador y te conviertes en creador. Muchos hombres confunden el apoyo financiero con la salvación económica. Creen que tener inversores les dará riqueza, pero no entienden que la verdadera fortaleza económica nace cuando no tienes capital de nadie a quien recurrir, cuando el cansancio te vence y aún así creas valor, cuando el fracaso de tu producto te humilla y aún así sigues mejorándolo. Cuando el miedo te susurra que no tienes dinero suficiente, pero tú vendes igual. Esos momentos definen tu carácter económico. No cuando tienes inversión abundante, sino cuando estás solo sin capital y decides crear valor de todas formas. Porque es fácil tener fe en tu negocio cuando tienes respaldo financiero, pero tener fe cuando estás completamente solo es otro nivel de grandeza.
Pero aquí viene algo que la mayoría evita enfrentar: el miedo. Ese miedo que te paraliza cuando piensas en crear tu negocio sin respaldo. Ese miedo que te hace postergar cuando imaginas quedarte sin ingresos. Ese miedo que te susurra que no puedes hacerlo solo. Quiero que hagas algo valiente ahora mismo. Toma papel y escribe tus 3 mayores miedos relacionados con el dinero y la riqueza. Pueden ser miedo a quedarte sin dinero, miedo a fracasar en tu negocio y perder todo, miedo a que nadie compre tu producto, miedo a no tener suficiente para tu familia. Escríbelos con honestidad brutal. Y ahora viene la parte que te liberará. Para cada uno de esos miedos, escribe qué harías si esa situación que temes realmente sucediera. Si te quedaras sin dinero, ¿podrías aún así sobrevivir? ¿Buscarías trabajo temporal? ¿Venderías algo? ¿Pedirías ayuda? Si tu negocio fracasara, ¿podrías recuperarte? ¿Empezarías otro? ¿Aprenderías de los errores? Escribe las respuestas y te darás cuenta de algo poderoso. En el peor de los escenarios posibles, aún podrías sobrevivir y reconstruir. La mayoría de tus miedos pierden su poder cuando te das cuenta de que incluso si se cumplen, no te destruyen. Así que deja de permitir que esos miedos te detengan y empieza a moverte hacia tu riqueza, entendiendo que eres más fuerte de lo que tus miedos te hacen creer. Crear riqueza decidiendo actuar a pesar del miedo requiere coraje, pero también claridad mental. No puedes seguir esperando sentirte completamente seguro antes de actuar. Tienes que entender que la seguridad viene después de la acción, no antes. Si hoy estás solo, sin inversores, decide que es el momento perfecto para crear sin deber nada a nadie, para fortalecer tu capacidad de generar valor independientemente. Es en esos periodos de decisiones firmes donde más creces, aunque no se note de inmediato, porque el crecimiento financiero no siempre se siente cómodo. Muchas veces se siente como peso de saber que todo depende de tus decisiones, como incertidumbre de no saber si funcionará, como soledad de entender que nadie más puede decidir por ti. Pero en realidad estás evolucionando. Estás dejando de ser el que espera y empezando a ser el que decide y actúa. Y aquí está el secreto que separa a los que crean fortunas de los que se quedan soñando. Tienes que hacer cosas que te incomoden. La zona de comodidad económica es donde muere la riqueza. Si solo haces lo que te resulta cómodo, nunca crecerás financieramente. Así que te reto a esto. Empieza a tomar decisiones económicas que te resulten incómodas de manera intencional. Habla con personas con quienes normalmente no hablarías, personas que están donde tú quieres estar, personas que te intimidan por su éxito. Pide ese aumento que has estado evitando solicitar. O si tienes negocio, sube tus precios, aunque te dé miedo que nadie pague. Haz esa llamada de ventas que has estado posponiendo. Ofrece tu servicio a alguien que consideras como fuera de tu liga. Cada vez que hagas algo que te incomode, estás expandiendo tu capacidad de crear riqueza, porque la riqueza vive justo fuera de tu zona de comodidad. Y si no estás dispuesto a salir de ahí, te quedarás exactamente donde estás. La incomodidad no es señal de que vas por mal camino, es señal de que estás creciendo. Así que busca esa incomodidad, abrázala y úsala como combustible para volverte imparable. Tu entorno económico puede cambiar, tus socios pueden alejarse, incluso las personas que juraron invertir pueden desaparecer. Pero eso no significa que tu riqueza haya terminado. Significa que el universo te está dejando espacio para crecer económicamente. Cada socio que se va tiene una función. Cada inversión perdida deja una lección. Cuando alguien rechaza tu propuesta de negocio y duele, no es castigo, es depuración. Es una oportunidad para mirar adentro y preguntarte, ¿qué versión económica de mí estoy dispuesto a construir a partir de esto? Porque la independencia financiera no destruye tu capacidad de crear riqueza, la depura. Te deja con lo esencial, con lo que realmente importa, tu creatividad para generar ingresos, tu enfoque en crear valor, tu propósito de ser rico. Crear riqueza sin nadie requiere coraje, pero también inteligencia económica. No puedes seguir lamentándote por no tener capital. Tienes que aprender a ver lo que sí está en tus manos. Si hoy estás solo, sin inversores, aprovecha ese espacio para crear, para fortalecer tus habilidades de venta, para desarrollar productos que el mercado necesite. Es en esos periodos donde más creces,
aunque no se note, porque el crecimiento financiero no siempre se siente bonito. Muchas veces se siente como pérdida de oportunidades, como vacío de capital, como cansancio de no ver ventas, pero en realidad estás evolucionando económicamente. Estás dejando de ser el que dependía de empleos y empezando a ser el que crea negocios. Y aquí hay algo crucial que debes dominar si quieres ser rico: tu mente. Esa vocecita en tu cabeza que te dice no puedo, no quiero, no me apetece, es muy difícil, mejor mañana, es tu mayor enemigo económico. Esa voz basada en el miedo y en la comodidad ha estado dirigiendo tu vida financiera desde las sombras. Así que te voy a enseñar algo que cambiará tu economía para siempre. Obsérvate a ti mismo. Estudia tus patrones de pensamiento sobre el dinero. Cuando esa voz aparezca diciéndote que no puedes hacer esa venta, que no eres bueno negociando, que es demasiado arriesgado empezar ese negocio, desafíala inmediatamente. No permitas que esa voz controle tus decisiones económicas. Haz un pacto contigo mismo ahora. Cada vez que esa voz trate de impedirte hacer algo que sabes que contribuiría a tu éxito financiero, lo harás de todas formas, solo para demostrarle a tu mente que el jefe eres tú, no ella. Este es el entrenamiento mental del millonario: mantener únicamente pensamientos que contribuyan a tu riqueza y desafiar inmediatamente cualquier pensamiento que te limite. Tu mente es tu herramienta más poderosa para crear dinero, pero solo si tú la diriges en lugar de dejar que ella te dirija. La mayoría de las personas no soporta crear dinero sola porque no confía en su valor, y eso es lo que debes cambiar. Debes aprender a decir: mi nivel actual de ingresos es resultado de mis decisiones pasadas, y mi riqueza futura será resultado de las decisiones que tome desde hoy, actuando a pesar del miedo. Cuando logras decidir eso sin postergar por inseguridad, la vida deja de ser una espera constante de condiciones perfectas. Ya no necesitas sentirte completamente preparado para empezar. Solo necesitas decidir actuar con lo que tienes. Esa mentalidad de acción decidida es la base de toda riqueza, porque los hombres que han creado fortunas reales antes decidieron actuar a pesar del miedo, y ese cambio solo ocurre cuando dejas de esperar sentirte listo y decides moverte de todas formas. Así que si hoy sientes que no tienes capital ni recursos suficientes, recuérdalo: no estás perdido, estás siendo invitado a actuar a pesar del miedo. Cada día que decides crear valor sin esperar condiciones perfectas, te estás volviendo más poderoso. Cada decisión que tomas actuando aunque tengas dudas, estás construyendo verdadera independencia. Y cada obstáculo que superas decidiendo seguir sin importar el miedo, estás fortaleciendo tu carácter de creador consciente. No necesitas que nadie te garantice el resultado para avanzar. Solo necesitas decidir que tu riqueza es tu responsabilidad y actuar en consecuencia. Porque el día que decidas eso de verdad y lo sostengas con acción constante, nada ni nadie podrá detenerte. La independencia económica es una etapa que muchos malinterpretan. No es una condena, es un llamado. Es la voz de la vida diciéndote: ya es hora de conocer tu capacidad real de crear dinero. En esos momentos en los que no hay nadie que te dé oportunidades, se abre la posibilidad más grande de todas: aprender a confiar en tu valor. No en lo que los demás piensan que puedes ganar, sino en lo que tú sabes que puedes crear. La mayoría huye de esa independencia económica, la llena con empleos seguros, con excusas de falta de capital, pero los hombres que se transforman en ricos no huyen de crear dinero solos, lo enfrentan, porque entienden que en esa independencia se esconde la verdad sobre su capacidad real de generar riqueza. Y cuando descubres eso, ya no temes crear dinero solo, temes desperdiciar tu vida esperando el momento perfecto que nunca llegará. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo sin esperar garantías, estás reescribiendo tu destino económico. Estás demostrando que tu riqueza no depende de circunstancias favorables, sino de tu decisión de crear valor actuando aunque no te sientas completamente preparado.
Hay algo profundamente poderoso en el hombre que genera ingresos decidiendo actuar sin esperar aprobación, que crea valor sin justificar por qué todavía no tiene más, que construye riqueza entendiendo que la acción precede a la confianza, no al revés. Ese tipo de hombre no espera sentirse listo, decide moverse y se vuelve listo en el proceso. No necesitan que le digan, ya estás preparado, porque ya entendió que la preparación viene actuando, no esperando. Lo aprendió creando desde la incertidumbre. Lo entendió decidiendo moverse en medio del miedo. Lo reforzó cada vez que el mundo no le dio garantías y él actuó de todas formas. Y esa mentalidad de acción decidida no se compra, se construye decidiendo moverte cada día a pesar de las dudas. Quiero que hagas algo práctico ahora mismo. Toma papel y escribe 3 acciones específicas que podrías empezar hoy para moverte hacia tu independencia financiera. Pueden ser estudiar sobre inversiones, reunirte con alguien que ya tiene el resultado que quieres, contratar a alguien que te ayude a avanzar, iniciar una actividad específica relacionada con tu negocio o reducir un gasto innecesario que te está limitando. Escribe esas 3 acciones. Y ahora, aquí viene la parte crucial. Decide ejecutar la primera hoy mismo, sin importar si te sientes completamente listo. No esperes a sentirte preparado. No pospongas por miedo. No justifiques por qué debería ser mañana. Decide actuar hoy con lo que tienes, porque cada día que postergas es un día menos de construcción de tu riqueza. Y entonces llega el día en que todo tiene sentido. Miras atrás y te das cuenta de que los meses más difíciles sin ingresos fueron los que más te moldearon como creador de valor. Que los días en que sentiste que no podías más fueron los que más fortalecieron tu carácter. Que la independencia que tanto te pesaba en realidad fue el fuego que te forjó como generador de riqueza. Porque solo cuando estás completamente solo aprendes lo que realmente significa tener fe, no en empleadores, sino en ti mismo. Descubres que no necesitas que alguien te dé oportunidades porque ya aprendiste a crearlas. Que no necesitas que alguien te motive porque la disciplina se volvió parte de ti. Que no necesitas que alguien te entienda porque ya te entiendes lo suficiente como para no traicionarte nunca más. Cuando logras eso, cuando te sostienes sin depender de nadie financieramente, alcanzas un tipo de poder que pocos conocen, la paz económica. No la paz de tener millones en el banco, sino la paz de quien puede generar dinero en cualquier circunstancia. Esa paz no se compra, se gana. Se gana con esfuerzo de crear valor sin ver resultados, con ventas rechazadas, con noches de duda financiera y días de crear productos en silencio. Se gana cuando sigues adelante, incluso cuando el miedo te paraliza, cuando generas valor aunque no tengas capital, cuando eliges fe en tu capacidad en lugar de desesperación por empleos. Esa paz económica es el premio que la vida entrega a los hombres que no se rinden financieramente, que no buscan empleos fáciles, que crean valor con la mirada firme aun cuando no tienen a nadie pagándoles por ello. Y un día, sin que lo notes, todo empieza a cambiar. Las cosas que antes te dolían financieramente ya no te afectan. Las personas que antes te frenaban ya no te detienen. Empiezas a atraer clientes, socios y oportunidades de negocio que antes parecían imposibles porque ya no estás actuando desde la necesidad económica, sino desde la abundancia de saber que puedes crear valor. Ya no buscas llenar vacíos de ingresos con empleos temporales, porque los llenaste con tu capacidad de generar dinero. Ya no necesitas validación de inversores porque tu valor ya no depende de nadie. Eres tú, completo, estable financieramente, sereno en tu capacidad. Has aprendido que la riqueza no se trata de quién te da empleo, sino de quién eres cuando creas dinero solo. Y lo más poderoso es esto. Cuando te conviertes en alguien capaz de crear dinero sin ayuda, también te vuelves alguien capaz de enseñar a otros. Tu historia se transforma en ejemplo, tu lucha en inspiración financiera, tu independencia en enseñanza de valor. Los demás verán en ti algo distinto, no por el dinero que tienes, sino por la paz con la que lo generas.
porque quien ha creado riqueza solo y ha sobrevivido a su propia incertidumbre económica ya no teme a nada, ni al desempleo, ni a la quiebra, ni a la pérdida de clientes, porque entiende que mientras tenga su creatividad, su capacidad de venta y su visión de crear valor, siempre podrá generar dinero nuevamente. Así que si alguna vez sientes que estás solo, recuérdalo. No estás cayendo en la pobreza, estás creciendo hacia la riqueza. No estás siendo olvidado por el mercado, estás siendo moldeado como creador de valor. No estás al final de tu capacidad económica, estás justo en el punto donde los hombres ricos se forman. Este es tu momento. No esperes más capital, no busques más socios. Todo lo que necesitas para crear dinero ya está dentro de ti. Y cuando lo entiendas, cuando lo sientas de verdad, la independencia económica dejará de doler porque habrás descubierto lo que muy pocos descubren en vida, que el mayor poder del ser humano no es tener inversores a su lado, sino tenerse a sí mismo como creador de valor inagotable. Si llegaste hasta aquí, declara en los comentarios: yo creo mi riqueza aunque nadie esté a mi lado. Y no lo digas como una frase, dilo como un compromiso, porque ese compromiso será el punto de inflexión de tu vida financiera. Será tu pacto contigo mismo de que ya no postergarás más esperando el momento perfecto, de que decidiste moverte hoy con lo que tienes, de que entendiste que la preparación viene actuando, no esperando. Recuerda, no esperes que alguien más cambie tu destino, cámbialo tú.